Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La Agenda Progre 2030 cada día está más en boca de la gente, quienes lentamente se van enterando de su existencia, aunque la mayoría aún no la conoce y entre ellos casi todos creen en sus buenas intenciones, pues así procuran hacerlo ver sus promotores, que son el Foro Económico Mundial, la ONU y la OMS, entre otros. El 10º objetivo de la agenda, llamado 10º Objetivo de Desarrollo Sostenible, propone reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre países y dentro de ellos, reduciendo la pobreza en las zonas más desfavorecidas del planeta, promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables, dicen, impulsando políticas a nivel internacional para mejorar la regulación y el control de los mercados e instituciones financieras y alentando la cooperación al desarrollo y la inversión extranjera directa en las regiones que más lo necesiten. Ese es el objetivo según ellos. En síntesis, lo que ofrece este 10º objetivo, en esencia, es cerrar brechas económicas y sociales entre países y entre la gente dentro de cada país. Esto, por cierto, sería excelente en un mundo diferente al cual tenemos, donde el egoísmo y la envidia son parte estructural de la naturaleza humana caída en el pecado, donde cada uno mira por sus personales intereses sin preocuparse por los demás. Pero Dios nos habla por medio de la Biblia y en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 24, nos dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Pero esto no es lo que practican quienes viven en el pecado. Esta no es la realidad del mundo actual, ni puede ser cambiada por gente que vive de espaldas a Dios, como son los gobernantes y quienes tienen el poder transitorio de este mundo. El mismo apóstol Pablo, en la misma primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6, dice respecto a la sabiduría que hay en los gobernantes: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fin de la cita. De manera que no podemos creer que con palabras y enunciados se pueda lograr reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre países y dentro de ellos, reduciendo la pobreza, etc. Si acaso fuese esto posible, al menos en un mínimo porcentaje, con gobernantes como los que tenemos, sería por medio de normas o regulaciones claras, precisas y ejecutables, y con un cambio en el corazón humano sobre todo, que por excelencia es egoísta y acumulador. Para comprender esto mejor, vayamos por un momento al Evangelio según Mateo y leamos lo que dice el capítulo 20, desde el verso 25 hasta el 28, en los siguientes términos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la verdad, no la que dicen los magnates del foro de Davos, que quieren darse un baño de buena fama con sus embustes. La propia ONU indica que el 10% más rico de la población posee alrededor del 40% de los ingresos mundiales totales. Y yo no tengo dudas de que podría ser hasta peor la situación. Pero reducir la desigualdad, cuando la tendencia es más bien de incremento, no lo veo posible y voy a explicarlo más minuciosamente porque no se trata de un asunto de tener fe o no tenerla.
Voy a ir al escenario internacional donde, como todos sabemos, desde hace algunas décadas se vienen celebrando tratados comerciales multilaterales entre países, en lo que se le ha dado el nombre de globalización. Ojo, que no estoy hablando del perverso globalismo que impulsa la Agenda Progress 2030, sino de la globalización, que es, para decirlo en pocas palabras, el intercambio de bienes y servicios entre las distintas naciones del planeta, lo cual ha sido alabado por muchos, pues a primera vista parece una buena cosa que el país A, por ejemplo, le venda sus productos al país B, al país C y al país D, y cada uno de estos le venda sus productos a los demás, incluyendo al país A. Esto hipotéticamente permitiría mayores ingresos para todos al tener acceso a mercados más grandes. Pero presentar el tema solo desde esta perspectiva es como si un vendedor de manzanas le muestra una que está perfecta y apetecible por un lado, mientras por el otro, que no lo deja ver, está podrida. Ahora lo explico con un par de ejemplos. Los países europeos y los africanos han intercambiado bienes manufacturados y productos de la tierra desde hace muchos siglos. De modo que el comercio entre ellos no es nada nuevo, salvo que no se realizaba dentro de regulaciones como las que impone hoy la Organización Mundial de Comercio, otro órgano de la ONU, por cierto, sino por las reglas primitivas de la oferta y la demanda. Pero ahora, países como Camerún, país africano productor de cebolla por excelencia, ya no puede producirlas porque todas vienen de Europa, más baratas que las cultivadas en su tierra. Así que la agricultura camerunés en este tema ha sufrido un sensible deterioro. La producción de pollo en algunos países africanos es otro ejemplo y podría poner otros más, porque el problema es que la globalización, y reitero, no estoy hablando del globalismo, que es otra cosa peor aún. La globalización, repito, ha traído ganadores, pero también muchos perdedores. Y los ganadores generalmente son los países con mayor poder político y económico. Pero los perjudicados no solo están en países africanos o en Latinoamérica, sino en la propia Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, en Alemania casi nada se fabrica allí, sino en China y otros países de Asia, donde los costos de producción son más bajos, como es el caso de las bicicletas, entre muchas otras cosas. De manera que en Alemania solo se diseña, pero se fabrica en China y se terminan en Taiwán para bajar los aranceles y que reingresen a la Unión Europea. En Estados Unidos ocurre algo similar. Por eso Donald Trump, cuando fue presidente, quiso dar vuelta a esta situación aumentando los aranceles de los productos chinos, entre otros. Pues muchas cosas que creemos son de origen estadounidense, en realidad se fabrican en India, Malasia y otros países donde los costos de producción y la mano de obra es más barata. Pero a donde quiero llegar es a que eso de reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre países y dentro de ellos, que propone el 10º objetivo de la Agenda 2030, es un cuentito de Papá Noel entrando por la chimenea con un saco de juguetes, es decir, un mito. Dentro de este tema, el rol del sector empresarial, cualquiera sea su área, tiene que contar con herramientas para su desarrollo. Y en el escenario financiero hay un jugador que no ha sido tomado en cuenta por la Agenda 2030 y el Objetivo 10 en particular, y es el proveniente del lavado de activos por narcotráfico, que mueve miles de millones de dólares compitiendo con los jugadores legales, por decirlo de alguna manera. Solo como ejemplo, se dice que en México el narcotráfico es el 5º empleador y que las organizaciones empleaban en el 2022, o sea, hace un año, unos 175,000 individuos. El cálculo aproximado es de que la masa de dinero que mueve el narcotráfico a nivel mundial representa alrededor del 12 al 15% del Producto Interno Bruto Mundial. Imagínese usted. Pero de esto nada dicen los sabios del Foro Económico Mundial en su Agenda 2030.
Según denuncia Mario Bracamonte González, director de una de las firmas de abogados más prestigiosas de México, ni más ni menos Wall Street estaría involucrado en el lavado de activos por medio de importantes bancos y recomienda el libro llamado Narcotráfico S.A., que lo pueden encontrar en internet. El nombre completo es Narcotráfico S.A., la nueva guerra del opio, escrito por David Goldman y Jeffrey Steinberg, en base a los datos obtenidos por un grupo de investigadores de Executive Intelligence Review. Pero la droga es apenas uno de los varios negocios ilegales que representan grandes capitales, pues allí están otros, como la trata de personas, el tráfico de piedras preciosas, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Negocios que representan otro porcentaje importante de la economía mundial, pasado por alto por el Foro de Davos y su Agenda Progre 2030. Lo que quiero decir es que el comercio ilegal, por decirlo eufemísticamente, es parte estructural de los negocios de la economía mundial y por ende no se lo puede desconocer a la hora de hablar de cerrar brechas económicas y sociales entre países y entre la gente dentro de cada país. Mientras no se implementen mecanismos eficientes y eficaces para erradicar esta tragedia que cada día crece más, todo eso de reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre países y dentro de ellos, solo será interpretado como un esfuerzo por lavar la cara de la ONU y sus organismos satélites como la Organización Mundial de Comercio, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, y los que están conquistando paso a paso el mundo, como es la China que avanza por medio de la nueva ruta de la seda. Otro tema que no aborda en absoluto la Agenda 2030 en este objetivo número 10, ni en ningún otro, es el rol de la banca, que dicho sea de paso, en nuestro país, el Ecuador, realiza una labor propia de chulqueros, cobrando los intereses más altos del mundo, mientras paga una pírrica cantidad a los ahorristas. ¿Cómo es que esto sucede? Si durante las últimas décadas hemos tenido gobiernos que se llenaron la boca diciendo que representan los intereses del pueblo y principalmente los de los más pobres. La respuesta es clara. La banca se convirtió hace años en uno de los mayores inversionistas de los candidatos finalistas durante sus campañas políticas para evitar que entre al país la banca extranjera ofreciendo mejores productos financieros, más beneficiosos para los ciudadanos de a pie y para la pequeña y mediana industria. Pero regresando al ámbito internacional, que es donde supuestamente la Agenda 2030 con su 10º objetivo busca influir, según ellos, impulsando políticas a nivel internacional para mejorar la regulación y el control de los mercados e instituciones financieras y alentando la cooperación al desarrollo y la inversión extranjera directa en las regiones que más lo necesiten. Ver para creer. Otro aspecto muy importante que la Agenda Progre 2030 ha olvidado es el de los paraísos fiscales, nido de buitres donde los delincuentes de cuello blanco que gobiernan y han gobernado en sus países respectivos ponen el fruto de su latrocinio, sin que pueda la justicia tener acceso a la información que los pondría tras las rejas. Todo esto es avaricia que Dios condena. Y al respecto, el Evangelio, según Lucas capítulo 12, verso 15, recoge las palabras de Jesús, quien dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La lucha que se libra en estos momentos no es solamente por territorios, en el fondo. Se trata de una lucha por el control planetario, en la cual parece que China está ganando terreno hasta ahora. Pero hay otra lucha que libramos internamente en nosotros mismos, contra la avaricia. Y al respecto vale la pena recordar lo que a continuación del verso 15 de Lucas 12, que acabamos de leer, narra el evangelista hasta el versículo 21. Dice así: también Jesús les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros
y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros en la tierra y no es rico para con Dios. Muchas cosas difíciles se vienen contra la humanidad en estos tiempos y depende de la actitud que tengamos como hijos de Dios frente a estos hechos. Y por ello, mi exhortación es a no dejarnos engañar con ninguno de los 17 objetivos de la Agenda Progre 2030 que propone igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas dentro de los países y entre los países. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, guíanos en nuestro camino y enséñanos la verdad desnudando a la mentira, para que el mal no triunfe sobre el bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.